Vía Pública. 11 de la noche en punto, les damos la bienvenida como siempre a Vía Pública, una nueva semana, el último día además del mes de julio, muy acontecido, de mucha reflexión, de mucho mirar lo que pasó el día de ayer con estas elecciones primarias oficialistas en todo nuestro país. Y hoy, tras ganar las primarias del oficialismo, Janet Jara aseguró que ya no es la candidata del Partido Comunista, sino que de todo el bloque del oficialismo. Por lo mismo, no descartó congelar su militancia en el Partido Comunista. Al mismo tiempo, llamó a la democracia cristiana a sumarse a su candidatura y se reunió además con el presidente Gabriel Boric. Tras la visita, Jara señaló que el presidente me dijo algo que es bien, yo diría, sabido, que uno tiene que entregar todo en estas contiendas, pero siempre tiene que mantenerse tranquila. Ahora, en esta nueva etapa de campaña de cara a la primera vuelta presidencial, los candidatos de la oposición buscarán fortalecer su presencia. Hoy, por ejemplo, Evelyn Matei arremetió contra José Antonio Kast, dando cuenta de que es su principal contendor. Kast, por su parte, optó por desdramatizar la contienda entre ellos y puntualizó que para él el adversario está al frente. Nuestro adversario no está al lado, dijo Kast. En relación a las encuestas, Cadem reveló que el líder del Partido Republicano se ubica en el primer lugar de intención de voto. Lo sigue Janet Jara, candidata de Unidad por Chile, y luego Evelyn Matei de Chile Vamos, quien cayó 9 puntos porcentuales en las últimas 4 semanas. También en el ámbito político, Francesca Muñoz bajó su candidatura por el Partido Social Cristiano y anunció que va a apoyar al republicano José Antonio Kast. Y esta tarde la Contralora General Dorothy Pérez asistió a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados para dar más antecedentes respecto al caso de las licencias médicas. Giselle Vergara nos entrega a esta hora el informe. ¿Qué tal, Giselle? Sí, una comisión especial investigadora por licencias médicas que se está desarrollando en la Cámara de Diputados y que tuvo en esta sesión de día lunes a la Contralora Dorothy Pérez para poder entregar a los parlamentarios información acerca de la investigación que se está desarrollando de estas circulares que se han ido conociendo, específicamente de información que se entregaba durante la jornada del lunes a propósito de funcionarios públicos, 3.500 que todavía están trabajando en el sistema y que habrían adquirido licencias médicas con un grupo de médicos, 44 médicos que están siendo investigados por el Ministerio Público por la entrega de manera fraudulenta de estos documentos, de ellos médicos extranjeros que entre el año 2019 y 2024 prestaban servicios a distintos recintos de salud pública, 5 de ellos sin haber rendido el examen EUNACOM, importante para poder desarrollar sus labores en nuestro país. Pasemos a revisar detalles de la información que entregó Dorothy Pérez durante esta jornada a la Comisión Especial Investigadora de Licencias Médicas. Cruzando la base de datos que nos entregó el Ministerio Público de estos 44 médicos extranjeros que vendían licencias médicas, correspondían a 6.632 personas, y esas 6.632 personas, de ellas 3.532 seguían siendo funcionarios públicos a esta fecha, a junio del 2025. Sí, parte también de lo que se conversó en esta comisión con los parlamentarios tiene directa relación con los sumarios que se están realizando. Y ahí es importante destacar una información que entregó Dorothy al final de esta comisión que señalaba que existen instituciones, como ella lo mencionaba, Gendarmería, que habría entregado información incompleta a propósito de las personas que habrían estado con licencias médicas en estos periodos que están siendo investigados, así también otras formas de poder pesquisar irregularidades en quienes tuvieron licencias médicas durante los últimos años, viajes nacionales que tienen investigaciones paralelas, como por ejemplo la revisión de funcionarios públicos con licencias médicas que hayan asistido a casinos de juego en este periodo de tiempo, también que hayan visitado parques nacionales, una forma, decían, de poder detectar irregularidades en estos procesos, información que se le entrega a los parlamentarios en esta comisión especial investigadora de licencias médicas que se va a seguir desarrollando, que va a tener nuevos invitados durante las próximas semanas a propósito de esta información que ya conocíamos a mediados del mes de mayo y que ha entregado nueva información semana a semana a propósito de funcionarios públicos que viajaron fuera del país estando con licencias médicas. Gracias, Giselle, por este reporte. Muy buenas noches.
Y la de hoy ha sido una jornada de mucha reflexión, de miradas, de escrutar lo que ha pasado durante este fin de semana en el esperado 29 de junio, donde el oficialismo ya tiene su candidato presidencial para la papeleta de noviembre, Yanet Jara, militante del Partido Comunista. ¿Cómo queda el tablero político? Bueno, lo vamos a analizar de inmediato aquí en Vía Pública con Nerea Palma, investigadora postdoctoral del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, el COES. Bienvenida, Nerea, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también nos acompaña Miguel Ángel Fernández, cientista político, subdirector académico del Faro, Universidad del Desarrollo. Bienvenido. Muchas gracias, Davo, Nerea, qué gusto estar con ustedes. Miguel Ángel, bueno, partamos contigo. ¿Por qué fue tan apabullante este triunfo de la candidata comunista? 60%. Nadie lo vio, decían que iba a ganar, pero nadie nunca puso un porcentaje tan alto. Nadie imaginó la magnitud del triunfo de Jara y lo que va a significar también para la socialdemocracia y para el Frente Amplio. Me parece que son dos grupos muy derrotados de la noche del día de ayer. Y hay tres factores que a veces son claves para entender. Primero, el Partido Comunista gozó de una salud espectacular en terreno. Cuando uno mira los militantes de las comunas y lo relaciona con la proporción de votos que obtiene Jara, eso marca la diferencia. Eso no ocurrió con el socialismo democrático, que son 4 partidos más militantes sumados que el Partido Comunista. Lo segundo es que Jara logra superar la barrera de Daniel Jadwe, fíjate. En muchos sectores del país duplicó la votación que sacó Jadwe. Y el tercer factor, que es muy relevante, es que fue una primaria de bajísima participación, la más baja en la historia de las primarias legales para la centroizquierda y la izquierda, y eso de alguna manera impactó las opciones de Carolina Toá. Nerea, ¿coincides con ese diagnóstico o tú pudiste anticipar en algún minuto de que iba a tener un resultado tan arrollador, 60%? No, la verdad que no. Un resultado de las características que vimos anoche, no. Lo que sí es bastante claro y me parece muy importante destacarlo es que en general sí, por ejemplo, el militante del Partido Comunista y las personas que se identifican con el Partido Comunista, en general son personas que asisten a votar, ¿cierto? Son personas que son súper programáticas y que efectivamente vemos elección tras elección. Pero si revisamos los datos, no solamente de Daniel Jadwe, si en general revisamos los datos cómo le va al Partido Comunista, pareciera ser que sí, efectivamente, una gran porción, ¿cierto?, de quienes votaron por Yanet Jara son obviamente del Partido Comunista, pero pareciera ser que rompe un poco la barrera Yanet Jara. Y me parece a mí que eso responde a varias cosas, evidentemente, pero una de ellas es que ella no es la típica candidata del Partido Comunista. Entonces, ella tiene la posibilidad de romper la barrera y llegar un poquito más allá del Partido Comunista. Ahora, si es que eso le va a alcanzar para pasar a segunda vuelta, me parece que está por verse todavía. Ya, Miguel Ángel, y en la otra vereda, en el socialismo democrático, 28%, se esperaba mucha mejor performance de parte de Carolina Toá con la experiencia que tiene ella, además con la trayectoria muy conocida a nivel nacional. ¿Qué pasó allí? ¿Fue ella una mala candidata o cualquier persona que hubiera levantado las banderas del PS, del PPD, le iba a ir de igual forma? Lo primero es que la primaria se jugó al ala izquierda de la distribución del oficialismo. Cuando 7 de cada 10 votos decantan entre Jara y Winter, te está diciendo que la distribución de alguna manera está pegada a la izquierda, y eso es clave. Lo segundo es que Carolina Toá no logró revitalizar la exconcertación, no logró llamar a los autoflagelantes incluso de la concertación, y eso es muy problemático. Solo un dato. Cada militante, de alguna manera, del bloque del socialismo democrático movilizó 3 electores hacia Toá. En el caso de Jara fue 15. En el caso de la región del Biobío fue 19. Y eso te dice que Jara tuvo 4 veces más capacidad de movilización que Carolina Toá. Y eso marca distancias muy profundas, porque tú estás jugando en un terreno donde no te sientes cómoda, eso le pasó a Toá, pero además de eso, estás jugando en un entorno de un gobierno con 30% de la población, que ha tenido problemas en gestión, en un año electoral difícil para ellos, con una agenda mediática que no es la donde gozan de mayor reputación frente a la ciudadanía. Ya, pero el PS podría haber tenido un mejor candidato PS-PP. Es difícil pensarlo, ¿eh? Uno piensa en la presidenta Bodanowicz, por ejemplo, que marcaba menos en las encuestas que Carolina Toá. Y por eso es tan relevante pensar en la salud de los partidos. Hoy en día vivimos en un mundo en que se piensa que las redes sociales lo son todo. Toá tenía más seguidores que Jara. Y al momento de movilizar a las bases, eso no se demostró el día de ayer. ¿Coincides con esa apreciación? ¿No se pudo movilizar al mundo independiente, al centro político? ¿Por qué no se pudo llegar a ello? Sí, o sea, a mí me da toda la impresión de que esta elección primaria lo que muestra es que el socialismo democracia, la socialdemocracia, ¿cierto? El socialismo democrático en Chile está en crisis. ¿En crisis en qué sentido? En el sentido en que tenemos la hipótesis, ¿cierto?, en general, de que en la medida en que más gente hubiese participado en la primaria, probablemente la cantidad de votos a Carolina Toá, quizás si es que va más alineado con el votante mediano, probablemente hubiese crecido un poco. Pero lo que sí es cierto es que quizás hubiese sido más competitiva Carolina Toá si es que el voto hubiese sido obligatorio, que hubiese sido más pegado al votante mediano al ir mucha más gente a participar de la elección.
Pero eso es lo que, en el fondo, lo que dice eso es que la capacidad de movilizar del socialismo democrático es muy inferior con respecto a la movilización que hace el Frente Amplio, la movilización que hace el Partido Comunista. Y por lo tanto eso lo deja en una posición muy incómoda, no solamente para poder negociar, por ejemplo, el pacto para las elecciones legislativas, que es lo que viene ahora, sino que de manera adicional, cuál va a ser el rol dentro del programa del socialismo democrático, cuáles van a ser los ejes que van a poder negociar con el resto de la coalición. Entonces, no puede depender el socialismo democrático de cuál va a ser su peso en una elección voluntaria, porque claramente tiene problemas para movilizar. Pareciera ser que esta es una ocasión súper buena, una crisis como las que estamos viendo ahora, para poder replantearse la identidad del socialismo democrático. Ya, Miguel Ángel, ¿y cómo observa esta reconfiguración de la izquierda? Por primera vez desde 1990 la hegemonía no está ni en el PS, ni en el PPD, ni en la democracia cristiana, está en uno que muchas veces estuvo fuera, que es el Partido Comunista, que no estuvo en el plebiscito del sí no el año 88 y que se integró recién en los 2000 a lo que es la concertación o la nueva mayoría. ¿Está preparado el Partido Comunista para ser el partido pivotal de la centroizquierda de Chile a contar de hoy? Lo primero es que, y la gente que nos ve hoy día puede entender que hace 10 años atrás este escenario habría sido absolutamente impensado. Y esto es un proceso político en que hay dos factores clave. Primero, el auge del Frente Amplio y lo que significó la crítica a los 30 años de la concertación, que finalmente el Frente Amplio se desinfla y lo que logra hacer Janet Jara es capturar parte de esa votación. Ahora, ¿está el Partido Comunista preparado para enfrentar una elección presidencial donde pueda obtener mayoría? Yo creo que la respuesta es no, fíjate. Y me parece que uno lo analiza claramente en las palabras de Lautaro Carmona, que intenta incluir a Jadwe y ahí hizo un doble movimiento ajedrez. Por una parte le dice a la base, tranquila, uno de los líderes del partido está con nosotros y le da opción a Jara de parecer más moderada. Ella, tú lo decías muy bien, ella estaba pensando en congelar militancia, no puede renunciar por asuntos legales, pero ese congelamiento sería simbólico. ¿Eso le va a quitar la mochila del partido encima? Y el plan del Partido Comunista es negociar una buena lista parlamentaria para tener una bancada lo suficientemente grande para ser el eje central de una oposición futura. Esas son preguntas que me parece que al socialismo democrático le quedan muy incómodas en este momento. ¿Cómo lo ves tú, Nerea? ¿El Partido Comunista goza del respeto de sus partidos aliados el día de hoy para ellos liderar la ex concertación, ex nueva mayoría, hoy día oficialismo? A mí me parece que hoy día no, y es bien controversial en general, porque todas las figuras del socialismo democrático en su gran mayoría salieron a respaldar a Janet Jara y ponerse detrás de su candidatura. Pero me parece que todavía le falta, no puntualmente a Janet Jara, pero evidentemente ella tiene un rol muy preponderante en esto, pero todavía le falta al Partido Comunista, ¿cierto?, demostrar que pueden liderar un proceso como este, y no me refiero a que este liderazgo se pudiese medir en términos de positivo y negativo si es que gana la elección presidencial, sino más bien si es que es capaz de generar unidad y generar la capacidad de generar un programa, que no solamente represente al Partido Comunista, sino que también represente al resto de la centroizquierda. Así como Janet Jara dijo hoy día, en el fondo, que ella era la representante de la centroizquierda chilena. ¿Y eso cómo se hace? Pasar del dicho al hecho, porque claro, con el 1.400.000 votos del día de ayer, si es que lo sumamos todo, no alcanza para ser presidente de Chile, hay que tener más o menos 6 millones de votos para poder hacerse de la mayoría. ¿Qué debe hacer Janet Jara a contar de hoy día o de mañana? Me parece que es una ecuación muy compleja porque saca 825.000 votos y tiene que llegar al menos a un 25% de los votantes que van a votar 12 millones para asegurar llegar a segunda vuelta. Claro. Eso es lo primero. ¿Cómo amplía su coalición? Bueno, lo primero que tiene que hacer básicamente es mantener estos apoyos públicos de los líderes del socialismo democrático. Otra cosa es lo que va a pasar en las bases, otra cosa distinta es con el ánimo que se van a sumar a la campaña. Y lo segundo que me parece que es clave es que va a tener que dar muchas concesiones en el programa y marcar puntos que son valóricos, ojo, ni siquiera son de dirección de política pública. ¿Qué hacer con el caso de Cuba? ¿Qué hacer con el caso de Venezuela? ¿Cómo responden a aquello? Son elementos claves porque si una coalición, que le ha pasado a todo el gobierno del presidente Boric, no es capaz de tener un mínimo común denominador en el valor de la democracia, de ahí para adelante es mucho más difícil con cualquier elemento de política pública. ¿Se puede descomunistizar Janet Jara? Sí, yo de hecho creo que para esta primaria lo ha hecho. O sea, para mí rompió el cerco que hipotéticamente Jadwe tenía respecto del voto comunista, porque evidentemente que Jadwe era un candidato que representaba de una manera más clara el comité central, bueno, por lo menos el actual, del Partido Comunista versus Janet Jara, que es mucho más pragmática, descansa también en aspectos que otros candidatos y candidatas comunistas no descansan, que es, por ejemplo, el carisma, la cercanía.
Pero en general me parece que Janet Jara no solamente puede llegar más allá del Partido Comunista, incluso más allá del Frente Amplio, en términos de buscar votos, sino que además me parece que hay otras cosas relevantes que pudiesen jugarle a favor en el caso de una primera vuelta, pensando en que obviamente el objetivo es llegar a una segunda vuelta. Primero, si la derecha va dividida en tres, es decir, si se mantiene la candidatura de Kaiser, se mantiene por supuesto la de Kast y la de Matei, evidentemente que eso hace muchísimo más sencillo, si es que el bloque opositor de derecha va dividido, la posibilidad de que Janet Jara llegue a una segunda vuelta. Ahora, si es que se nos empiezan a sumar otros candidatos, como por ejemplo el caso de Mundaca, el gobernador de Valparaíso, o como por ejemplo Harold May Nichols, y también Meo, la historia se empieza a complicar porque evidentemente le van quitando votos a las personas que estaban pensando en votar por la izquierda y se va diversificando. Sin duda, ninguno de esos candidatos de momento es tan peligroso como si la derecha lo son entre los tres candidatos que han sido variación, pero han sido los que han ido liderando la carrera presidencial en las encuestas. Miguel Ángel, ¿hay espacio para el centro o el centro no existe en nuestro país ya y hay que conformarse con lo que hay, candidaturas de derecha y de izquierda y nadie al medio? Mira, como proyecto político, el centro no existe en Chile en este momento. Ya, no existe. El centro solo, como proyecto político, solo existe en comparación con quienes tienen a la derecha y a la izquierda. Pero y amarillos, demócratas, la democracia cristiana. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la tercera vía que ofrecen? ¿Cuál es la revolución en libertad de Frei Montalva? ¿Cuál es la socialdemocracia de los acuerdos de la concertación en los 90? No hay un proyecto político detrás del centro. Y eso hace que básicamente sea un conjunto de personas más moderadas que prefieren ciertos tipos de progreso más paulatino, que no creen en los radicalismos, que les gustan las formas más moderadas. Y es muy distinto eso, un proyecto político. Ahora, ¿cuál es el problema de Janet Jara y al mismo tiempo una oportunidad? El voto obligatorio le hace enfrentarse entre 4 y 4,5 millones de electores que están desideologizados, no tienen vinculación con los partidos ni con ideologías. Y allí ella puede encontrar un bolsón de votos, son personas, pero un bolsón de votos para poder competir. Pero el centro político en este momento no tiene proyecto y la candidata que en las encuestas mejor le va es Evelyn Matei, que si uno mira todas las candidaturas pareciese estar más al centro que Kaiser, que Kast, que Jara, que Meo, y por ahí también en algunos cuadrantes medios complejos uno puede encontrar a Parisi y a May Nichols que se están posicionando. ¿Pero May Nichols lo ves como un actor irrelevante, por lo menos hasta ahora? No, fíjate que uno mira, uno siempre hay que hacer seguimiento en redes sociales de los candidatos, Sí. Está muy activo. Y él es conocido en el mundo popular, por Así el es. fútbol, por Bielsa, por un montón de cosas. Ha avanzado Sí. mucho en las firmas y me parece que las declaraciones que hizo el día de ayer, posterior al triunfo de Jara, son claves. Yo no me imagino gobernando con el Partido Comunista. Lo mismo que el exministro Burgos, que emblema de la democracia cristiana. Y esos elementos empiezan a complicarle el naipe político y la estrategia a Janet Jara. Nerea, ¿qué le pasó al Frente Amplio en esta elección? Finalmente eran 4 candidatos, pero fue a 2 bandas, Janet Jara con Carolina Toá. El diputado Gonzalo Winter no sacó ni siquiera 2 dígitos, 9% de apoyo, siendo el que portaba las banderas del partido del presidente Gabriel Boric. ¿Qué pasó allí? Sí, y pensando también que en la elección primaria del 2021, Gabriel Boric sacó 1 millón de votos. O sea, no hubo, o sea, pensando que la elección primaria que recién vivimos fue 1,4 millones de votantes, en la elección anterior solamente Gabriel Boric alcanzó el ¿Winter voto. fue un mal candidato o el Frente Amplio va a la baja? ¿Cómo lees los números? En general, a mí me parece que el Frente Amplio en este momento va a la baja. Creo que la candidatura de Gonzalo Winter de plantear, ¿cierto?, volver al Frente Amplio pre-gobierno Boric, que fue lo que vimos fundamentalmente, no resonó en la ciudadanía y me parece que fundamentalmente yo tengo 2 lecturas. La primera, ¿cierto?, es que no resonó pensando en que no es coherente hacer una campaña, pensando en que se trata de una campaña de movilizar y que vota el ciudadano fundamentalmente ideologizado que tiene harto interés en la política, de proponer, ¿cierto?, una continuidad de algo que en realidad no vimos durante este gobierno, ¿cierto?, que en realidad lo vimos antes de este gobierno, o sea, durante el estallido social, ¿cierto?, de la campaña presidencial del 2021. Entonces, no es coherente para el militante Frente Amplio, no es coherente, ¿cierto?, para los simpatizantes del Frente Amplio, hacer una candidatura, digamos, como un revival de allá. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque la pregunta legítima que me parece que se pueden hacer las personas que votan por el Frente Amplio, militantes o no, es, bueno, estamos votando por Winter. ¿Qué liderazgo vamos a ver? ¿Un liderazgo más parecido a lo que hoy día es el gobierno de Boric? ¿O vamos a ver un Frente Amplio que en realidad es un momento pre-gobierno y que por lo tanto vamos a ver ese tipo de demandas, ese tipo de tono en la campaña? Entonces me parece que
no fue coherente para el electorado. Además que en segunda instancia se vio a la candidata Janet Jara con más posibilidades y más competitiva, y por lo tanto ahí hubo una fuga muy importante de votos por parte del Frente Amplio. ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel? ¿Por qué se desfondó la votación del Frente Amplio, que es el Mira, partido más grande de Chile? Hay que partir por un dato que es muy duro para Vinter y el Frente Amplio. En las comunas emblemáticas, estamos hablando de Viña del Mar, Valdivia, Maipú, en solo una de esas tres, Vinter logró llegar a los 2 dígitos, que fue el 12% en Maipú, donde además estaba el generalísimo de su campaña, una de las personas más importantes del despliegue territorial de Gonzalo Vinter. Y de ahí vienen 2 preguntas que parece que son claves. La primera, esta fue una primaria donde un bloque del electorado más a la izquierda ideológicamente castiga al gobierno, porque si algo tiene Janet Jara a su favor es que es la única ministra del gobierno que puede mostrar algún nivel, ¿no es cierto?, de pergamino. Gonzalo Vinter es de esas figuras emblemáticas, de los fundadores del Frente Amplio, un diputado que se transformó del diputado del 1%, arrastrado por Jackson a la cara del partido en un distrito, y termina siendo durísimamente derrotado. En ese sentido, me parece que, primero, fue una candidatura que no logró convocar a las bases del Frente Amplio, a esa juventud, por ejemplo, que le dio a Gabriel Boric un impulso distinto, pero también me parece que Janet Jara está representando mejor las ideas de un sector de la población que cree en cambios transformadores más radicales, más profundos, que hasta cierto punto el gobierno del presidente Boric renunció, porque el partido que más problemas ha tenido con el gobierno es el Partido Comunista, que hoy en día lidera Janet Jara. Pero si hubiera sido Tomás Bodanovich el alcalde de Maipú el candidato, ¿otra sería la historia hoy 30 de junio? ¿O no? Es difícil Eso es lo que jugar no se al pregunta, mundo de pues. los multiversos, pero Sí. probablemente él tiene características carismáticas y de cercanía distintas a las de Gonzalo Vinter. Ya. Ahora, por eso es tan importante Gonzalo Vinter y la salud del Frente Amplio. Es un candidato que representa de alguna manera el momento que tiene el partido. Un partido que ha tenido dificultades, que está bailando con la agenda mediática que no quiso construir, que no quiso llevar adelante. Seguridad y economía no son elementos que hayan estado en el programa centralmente y que me parece además que van a comenzar a ser un problema para Janet Jara por los 10 puntos de desempleo en las mujeres, y ella fue la ministra del Trabajo. Nerea, te quiero preguntar por el Palacio de la Moneda. Estos resultados, ¿cómo le llegan al presidente Gabriel Boric? Fue bastante prescindente en la elección, nunca supimos por quién votó, trató de ser bien ecuánime él en sus apreciaciones públicas en torno a los candidatos, pero esta baja participación, el que sea la candidata comunista la que finalmente ganó la primaria, ¿lo afecta en él de alguna manera? ¿Podría cambiar la trayectoria del gobierno de aquí en adelante? No, en este sentido yo creo que no. O sea, pensando que es el último año de gobierno, pensando en que en general las prioridades están más bien por cerrar el gobierno de la forma más redonda posible y no, ¿cierto?, no contaminar la campaña en el sentido de que efectivamente el presidente Gabriel Boric, por aprobación presidencial, va en un 20-30%, ha oscilado, ¿cierto?, en ese punto. Pareciera ser lo que vimos en la elección primaria, que ese 20-30% no necesariamente se va a endosar a alguien que venga del Frente Amplio, ¿cierto? Entonces, me parece que no hay incentivos para que la elección primaria y que por lo tanto la elección venidera, que ahora en el fondo empieza la campaña real, Gabriel Boric o en La Moneda, ¿cierto?, tenga un rol fundamental, y por lo tanto cualquier tipo de repercusión que pudiese tener me parece que tiene que ser más bien aislada, sin mostrar que pudiese tener algún efecto, porque en realidad, en teoría, no debería tener ningún efecto en el sentido en que el Poder Ejecutivo, ¿cierto?, debiese estar encargado de cerrar el gobierno lo mejor posible, pensando en que hay un legado y pensando también, nuevamente, y esto lo hemos mencionado otras veces, que de ahora en adelante, obviamente Gabriel Boric no se presenta en la elección presidencial venidera porque es inconstitucional, y quizás hasta ni siquiera quisiera, ni siquiera sabemos eso, pero desde ahora en adelante Gabriel Boric va a sonar como candidato presidencial para todas las elecciones presidenciales. Entonces él no solamente tiene que pensar en el legado de su partido, sino que también en el legado de su gobierno, que si bien hoy día quizás no es del todo popular, pensemos que Sebastián Piñera, el presidente Sebastián Piñera, en su momento llegó a una aprobación del 6%. Miguel Ángel, ¿da lo mismo quién ganaba esta elección desde el punto de vista del presidente? No, me parece que no, porque las dos almas que han convivido al interior del gobierno, en algún punto el socialismo democrático tomó un rol político más relevante. Fue el que recondujo al gobierno después de la derrota del 2022, y eso de alguna manera en la agenda de seguridad que este gobierno puso como prioridad, ¿no es cierto?, sus grandes aliados fueron el socialismo democrático, tuvo problemas con el Partido Comunista y termina triunfando el Partido Comunista en la primaria del oficialismo. Me parece que lo que debe ocurrir en este momento en La Moneda, o lo que ocurrió durante el día de hoy, fue primero una preocupación profunda por la participación.
Hay voces que lo intentan minimizar, pero la verdad es que un 9% frente al 12% de la primera de 2021, con menos partidos, al 16% del 2013, pero al 18% de 1999, la verdad es que queda absolutamente sepultada en la peor performance de movilización de la centroizquierda y la izquierda en Chile. Y desde allí me parece que el presidente ya había renunciado, fíjate, a este proceso eleccionario. Cuando hizo su cuenta pública el 1 de junio, él habló acerca del legado que iba a dejar el gobierno en materias de estrategia de litio, plan nacional de gobierno, etcétera, pensando en proyectar el Frente Amplio para 4 años más. Y por lo cual me lleva a teorizar de que el presidente sabía que esta elección era compleja, sabía que probablemente esta izquierda renovada, nueva, que intentó presentar el Frente Amplio, no iba a triunfar, y con eso pateó la pelota para 4 años más. Le tengo que preguntar por la derecha política. ¿Este escenario con Janet Jara como la candidata al oficialismo es el mejor para Matei y para José Antonio Kast, o era mejor para ellos tener otro candidato al frente? O sea, me parece que uno de las personas que sale mejor aspectada con la elección donde ganó Janet Jara es justamente Kaiser, contra todo pronóstico. Johannes Kaiser. Johannes Kaiser. ¿Por qué? Porque Johannes Kaiser no solamente salió a dar una declaración justo después, ¿cierto?, de que supiésemos de manera más oficial que ganó Janet Jara, sino que también ofrece uno de los discursos, digamos, más anticomunistas, más de intentar poner sobre la mesa lo que estaría en juego en caso de que Janet Jara fuese presidenta de la República, y con el tono quizás más duro, más ofensivo respecto a una estrategia más ofensiva en relación a, por ejemplo, Kast, que hoy día esperó, cierto, que todos hablaran tranquilamente, y después de eso él dio su declaración diciendo que en el fondo que él no le creía que ella era la candidata de la centroizquierda. Mientras que Evelyn Matei, cierto, un discurso mucho más conciliador, mucho más de hay que preocuparnos de nosotros y seguir avanzando, y ya sabemos exactamente quién tenemos al frente. Entonces, en este escenario, me parece que pudiese ser mucho más sencillo para las ultraderechas, que representaría Kaiser y Kast, poder salir a criticar de manera mucho más ofensiva, con una estrategia mucho más ofensiva al Partido Comunista, que Evelyn Matei, ¿cierto?, que está teniendo una estrategia que no solamente no es ofensiva, no por eso necesariamente va a ser mala, para nada, sino más bien una estrategia que pareciera ser más difícil que cohesione a su sector, pensando en que es muy difícil para ella disputar el espacio de la ultraderecha, porque ya está saturado con 2 candidatos, y que tiene que de alguna manera encontrar una estrategia que me parece que no la ha encontrado todavía, lo cual no necesariamente implica que no la va a encontrar, de buscar al electorado de centro derecha que pudiese hacer eco de lo que ella intenta transmitir, y que por supuesto después de la primera vuelta vaya más allá del centro. Miguel Ángel, con el estado del arte, con los números que tenemos al día de hoy, ¿se cae la teoría ya de que puede haber una segunda vuelta con 2 candidatos de derecha? Fíjate que yo soy de la idea de que es al revés. ¿Que se puede dar todavía? Sí. Que Nerea dijo que no, que eso se descartaba. Fíjate por qué creo que es así. Uno de los elementos que a José Antonio Kast le pesó en la segunda vuelta de 2021 era la movilización antiderecha. En este momento él va a comenzar a neutralizar aquello diciendo la ultraizquierda está en el Partido Comunista. Tiene además a Johannes Kaiser, que lo hace por comparación ver más moderado. Está separado de la opinión pública. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Él va a consolidar su fuerza en la derecha. Y desde allí Janet Jara va a tener un desafío muy importante. ¿Cómo se despega de esa ultraizquierda? La van a posicionar de esa manera. Y ese centro que queda vacío, si le quita 10 puntos, si le quita 8 puntos, podríamos tener un José Antonio Kast que repita su performance de 2021, 30 puntos, pero que al mismo tiempo con una Janet Jara que no logre conquistar a la centroizquierda, porque las voces ya comenzaron a aparecer y van a seguir apareciendo. Por un Partido Comunista no voy a votar, no vamos a hacer gobierno con ellos, etc. Y en ese sentido, Harold May Nichols, puede ser París incluso, que capturen votantes desde el sector ex-DC, más moderado, donde tiene que apuntar Janet Jara, y que en 20% y otro candidato puede sacar 21%. Lo que me parece es que en comparación con 2021 y ahora, podemos tener 2 candidatos que pasen a segunda vuelta, donde el segundo apenas sobrepase el 20%. Y eso es algo que vamos a ir viendo cómo se posiciona. La negociación de listas parlamentarias va a ser clave. Si van en 2 listas separadas el oficialismo, por ejemplo, que puede ocurrir, ¿eso qué va a significar para la opinión pública? ¿Cómo se va a interpretar?
como que hay una división en la centro-izquierda y la izquierda, y eso puede reforzar candidaturas independientes. Y Evelyn Matei, ¿por qué ha caído 9 puntos en las últimas 4 semanas? ¿Es circunstancial por lo que pasó, porque estábamos pendientes de lo que está sucediendo en el oficialismo, o la candidatura de ella va a la baja? No, claramente no es por la primaria del oficialismo. O sea, si hubiese sido por eso, toda la derecha hubiese bajado en general. Pero lo que vemos es que de manera sistemática Kast ha ido subiendo y Evelyn Matei ha ido bajando. Me parece que la candidatura de Evelyn Matei era una candidatura que venía muy, digamos, sólida en el sentido de muy confiada, y me hago cargo de lo que digo, muy confiada con respecto al resultado de las encuestas de los últimos años. Y con respecto a eso, me parece que la estrategia fue derechamente mala. Mala desde el punto de vista que no solamente tenía 12 voceros, con obviamente intereses contrapuestos, con obviamente alcaldes que hacen trabajo territorial, pero también diputados que van necesariamente a la reelección. Pero lo bueno, lo positivo para Evelyn Matei es que la campaña real empezó en el fondo hoy día. Entonces queda todo un espacio para crecer, y me parece que a diferencia del ciclo anterior, o me parece que hoy día es mucho más claro para Evelyn Matei, o por lo menos yo lo veo mucho más claro en la campaña, que hay un electorado a disputar en la centro-derecha y que no hay que salir a pelear con la ultraderecha para ganar ese espacio. Sí hay que apurar a Kast, en el fondo, para que se pueda equivocar, obviamente, o para que diga algo que no necesariamente le puede jugar a favor, pero ciertamente que hay un electorado centro-derecha que había quedado solo, y que evidentemente hay mucho espacio para crecer ahí. Si es que los va a poder de alguna manera convencer, está por verse. ¿Qué va a pasar con Evelyn Matei? ¿Va a seguir cayendo? ¿Va a subir? ¿Tiene que confrontar más a José Antonio Kast? Está en un proceso muy complejo. Primero porque cuando tú pasas tanto tiempo siendo el primero en las encuestas y rápidamente pierdes apoyo, eso es una señalización hacia posibles adherentes a irse a un caballo ganador. Me parece que esa parte de lo que ha ocurrido con Evelyn Matei es que ha perdido parte importante de los electores de derecha que han ido depositando su confianza en José Antonio Kast. Ahora, otro elemento más complejo, y me parece que es algo que comparten tanto Kast como Jara, es que son los dos candidatos mejor espectrados porque tienen un partido cohesionado, ordenado detrás de ellos, donde el del candidato no se meta al barro. Janet Jara ante la primaria utilizó una estrategia de carisma más que de choque confrontacional. José Antonio Kast prácticamente no aparece en los dilemas chicos de la política, tiene voceros para aquello. Es que ella, claro. Exactamente. Partido. ¿No es cierto? Lautaro Carmona en el caso del Partido Comunista. Y Evelyn Matei, en cambio, ha tenido que configurar un orden de 3 partidos políticos en los cuales tienen salidas de libreto sus voceros, tuvo que cambiar las vocerías, ¿no es cierto? No ha encontrado el tono de la campaña. Me parece que eso es un reflejo de la complejidad que conlleva convivir con una coalición que no es un partido orgánico, que es un partido que ha mutado en partidos electoralistas que buscan votos para sobrevivir en el tiempo. Lo mismo le ocurrió a la exconcertación. Siempre esto es clave, los partidos políticos no solamente son relevantes para la democracia, también son fundamentales para los candidatos, para posicionarse sobre ellos y utilizar su trabajo para poder desplegar sus mensajes. Miguel Ángel Nerea, ha sido un gusto tenerlos aquí hoy día para ayudar a entender lo que pasó durante el fin de semana en Chile, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Que les vaya bien. Nos vemos. Suerte en tu viaje. Muchas gracias. Nos vemos chau. en un mes y medio más. Nos vemos a la vuelta. Quizás qué país encuentra al regreso. Sí. Vamos a continuar analizando la política con alguien que sabe mucho, ex parlamentario, permanentemente en los medios de comunicación analizando lo que pasa en la izquierda y la derecha. Además acaba de lanzar este libro que se llama Política sin trinchera, reflexiones, elecciones y futuro. El autor, don Pepe Out Stewart, que ya está con nosotros aquí en el estudio. Bienvenido, Pepe, gracias por venir. Hola, Daud, qué bueno verte. Bueno, lo primero es preguntarte por lo que pasó ayer. 1,4 millones de personas participaron. Tú habías proyectado cerca de los 2 millones. ¿Qué pasó? Yo creo que fue reflejo de la desesperanza del electorado gobiernista que sintió que no se estaba eligiendo la futura presidenta porque se da más o menos por perdida la elección y eso hacía muy poco motivante y por lo tanto fue solo el núcleo duro de los adherentes del gobierno. Ya, o sea, la gente sentía que su voto no valía tanto. Exacto, que es muy distinto concurrir a una primaria para elegir a la próxima presidenta. Claro. Que ocurrió con Bachelet, ocurrió con Boric, ocurrió con Lagos antes en las primarias del 99, en fin. Y aquí ese electorado siente que la pelea está perdida y por lo tanto fue una elección donde concurrieron los más duros adherentes del gobierno y esa es la explicación principal, creo yo, de la victoria abrumadora de Janet Jara.
en la elección. Y aquí importó mucho ella como candidata, su carisma más allá del programa, que se echaban talla entre los candidatos, que tiene 7 páginas, 8 páginas. Importó más el carisma, lo que ella pudo proyectar, quizás Claro. no como ministra, sino que en estos 2 meses de campaña. Claro, como no se elegía a la próxima presidenta, sino que se elegía la mejor representante del electorado que apoya al gobierno, y ella estaba en el... Mira, hay 2 cosas básicas. Ella estaba en el único área donde el gobierno ha tenido sus mayores éxitos, que es el área laboral. Reforma previsional, 40 horas. Son mucho mejor valorados esas políticas que la valoración que tiene el gobierno. Y lo segundo es que ella entendió muy bien que se trataba de una primaria para representar, y por lo tanto la cercanía era clave. Y yo creo que fue determinante el hecho de que ella se planteó como emblema de la meritocracia versus 2 candidatos salidos de la élite. Uno, Winter, una especie de redentor de los pobres, y la otra que se preparó toda la vida para ser candidata presidencial. En cambio yo, decía Jara, presidenta Junta de Vecinos, crecido en el cortijo de Conchalí, primera generación profesional, estoy aquí por casualidad, pero me he preparado para gobernar. Soy como usted, pero me he preparado para gobernar. Y eso, por supuesto, fíjate que el electorado popular votó de manera abrumadora. 70% en muchas comunas, 65%. Y yo creo que el tercer factor es que una pelea que al origen era una pelea a 3 bandas, se convirtió en la práctica en una pelea a 2 bandas. Vació al electorado de Winter Janet Jara, particularmente en el mundo juvenil y en el mundo popular. Si el candidato del Frente Amplio hubiera sido otro, ¿hubiera sido el resultado distinto ayer? ¿O el Frente Amplio ha perdido peso, ha perdido poder, ha perdido capacidad de movilizar a la gente? No, fíjate, yo no creo que una primaria millonaria como esta, 1.372.000 votos válidos, sea una cuestión de movilización de máquinas partidarias. De hecho, ahí donde un partido tiene alcalde no saca más votos que donde no tiene alcalde. Sí, es impresionante lo parejo que fue la votación de Janet Jara, salvo en las comunas de lo que yo llamo el Triángulo de las Bermudas, ¿no es cierto? Vitacura, Sector Oriente, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina y Providencia. En el resto de Chile, la verdad es que se mueve dentro de cifras muy parecidas. Y en las regiones, la región donde sacó menos, Magallanes, sacó el 55%. Y eso se mueve entre el 55% y el 64% de Aysén. Entonces no te explicas tú por la presencia o ausencia de alcalde. Yo sé que los partidos están diciendo que el aparato del partido tuvo efecto. Mira, cero efecto la presencia o ausencia de alcalde, la presencia o ausencia de diputados, la presencia o ausencia de concejales. Es el posicionamiento mediático de los distintos candidatos lo que determina el resultado. Ya, Pepe, y tú que permanentemente analizas los números, los comportamientos electorales, que además analizas aquello también en parte de este libro, ¿le ves techo a Janet Jara hoy día con 1.400.000 votos? ¿Alcanza para ganar la primaria del oficialismo? Pero no alcanza para ser presidente de la República, hay que obtener casi 6 millones de votos. ¿Puede crecer ella? ¿Tiene los atributos? ¿Puede dejar las banderas del PC y lograr crecer al centro? Yo lo que creo que había 2 condiciones para salir de la situación del marasmo en que se encontraba el oficialismo, porque todo caminaba hacia una segunda vuelta germano-alemana, entre las 2 derechas, ¿no es cierto? Había 2 condiciones para revertir eso. Una primaria masiva, y otra, un triunfo categórico de la candidata que ganara. Se dio solo una de esas condiciones. La primaria no fue masiva, pero ganó de manera categórica Janet Jara. Sin embargo, sus 825.000 votos representan más o menos 1/3, es decir, tendrá que triplicar su votación para pasar a segunda vuelta. Para hacerte una idea, Boric creció solo 1,7 veces, Bachelet creció 2 veces, ella tiene que crecer 3 veces la votación obtenida en la primaria para pasar a segunda vuelta y luego multiplicar de nuevo por 2 su votación. Si tú me preguntas cuál es la opción del oficialismo, no solo de Janet Jara, esto también habría ocurrido con Carolina Toá, de ganar una segunda vuelta, es muy baja. Y es muy baja porque en la disputa entre continuidad y cambio es muy probable que gane el cambio. Primero porque hace 4 elecciones consecutivas que gana la oposición. No importa de qué oposición se trate. Claro. ¿Ah? Primera razón. Ha pasado en América Latina también. Exacto. Y segunda razón,
los temas de la elección son temas donde a la izquierda no le ha ido tradicionalmente muy bien, en cambio a la derecha sí, que son inseguridad, control migratorio y recuperación del crecimiento económico. En esos tres temas es difícil competir con la derecha, particularmente con Kast. Ya, pero si ves que Janet Jara tiene los atributos, por lo menos en la columna que escribiste el día de hoy, que puede llegar a segunda Yo creo que vuelta. se Tú, alejó. hasta hace una semana tú decías que no iba a llegar a segunda Sí, vuelta, yo que no tenía ninguna posibilidad. Hace 2 años dije... Y hoy día me dices que sí puede llegar. Absolutamente. Yo hace 2 años dije es muy posible que haya una segunda vuelta germano-alemana. Lo único que puede alterar eso es una buena primaria del oficialismo. Yo creo, fíjate, que Janet Jara puede conseguir una coalición de apoyo más amplia que la que tuvo Boric. De todas maneras, ya es más amplia que la que tuvo Boric. Boric tenía el apoyo solo de Apruebo Dignidad, es decir, del Frente Amplio y del PC. Ahora ya está el socialismo democrático, en fin. Yo apostaría que también va a tener a la democracia cristiana, por razones electorales, porque la democracia cristiana necesita sobrevivir, y para sobrevivir necesita meter su lista parlamentaria debajo del paraguas de un candidato presidencial que saque votos. No creo que presente una candidatura presidencial que está destinada a sacar 5%, lo que significaría su suicidio, una especie de eutanasia voluntaria. Si hace eso, tú ya estás escuchando a sus parlamentarios que en realidad quieren meterse dentro de la o las listas. Ese es el tema que viene, ¿eh? Si va a tener una sola lista parlamentaria o 2 listas parlamentarias, pero de cualquier manera las 2 van a estar apoyando a la candidatura común del oficialismo. Pepe, y en esta reconfiguración del mapa político del país a contar de hoy, el Partido Comunista por primera vez va a liderar la izquierda o la centroizquierda. Antes estaba el PS, el PPD, la democracia cristiana, en todo lo que fue concertación en nueva mayoría. Hoy día ves al PC primero preparado para liderar a toda la coalición, y lo ves también que el resto de los partidos lo respetan al PC, respetan a Lautaro Carmona como el hombre que quizás tiene que dirigir ahora los destinos de toda la coalición. No, yo no lo veo preparado. Y tampoco creo que esta elección haya sido un triunfo del Partido Comunista. Ya. La verdad es que para ganar tuvo que descomunistizarse, ¿ah? Tuvo que despolitizar la elección. Para Toá no tuvo éxito en politizar la elección, en intentar demostrarle a los electores que de lo que se trataba la primaria era de elegir qué izquierda conducía el proceso, ¿no es cierto? En cambio, Janet Jara dijo: aquí no se trata de eso, de lo que se trata es de elegir la mejor representante de la coalición progresista en la elección. Y yo creo que tuvo más éxito Janet Jara, y los electores no votaron para que el Partido Comunista controlara y hegemonizara la alianza de gobierno. Votaron para que Janet Jara, despojada de la camisa comunista, no sé si viste su primer tuit, se pone detrás de la bandera y saca incluso el color rojo de la bandera, ¿ah? Y se presenta con la estrella blanca y el color azul. Y su primera declaración dice que va a mantener la política internacional del país, dice de Alberto Hurtado a Allende, es decir, desde la DC al PC, y que va a mantener la política internacional de respeto a los derechos humanos, no importa dónde se violen. No hubo aplausos en esa asamblea de anoche, porque seguramente había mucho comunista. Claro, y te dijo que fue un error ocupar la polera Matapaco también. Por supuesto, ¿no? Y por supuesto, y te aseguro que ella se va a posicionar como lideresa del conjunto. Mira, si su éxito se basa en que se puso al centro de la coalición, aunque técnicamente está a la izquierda, entre Winter y Toá estaba Jara. Desde ese punto de vista, y hablando también del centro, ¿ves espacio para que en esta semana o en las próximas surja un candidato de centro que tenga potencia, que sea relevante a la hora de ponderar quién va a ser nuestro próximo presidente? Yo creo que puede adquirir alguna relevancia Harold May Nichols si logra inscribirse. ¿Relevante qué es? ¿Que llegue a marcar 10%? No, relevante es cualquier votación sobre 5%, porque son votaciones incidentes, porque va a haber mucha competencia, porque hay efectivamente una pequeña franja del electorado que, a pesar de los esfuerzos de Janet Jara, que va a hacer muchos esfuerzos, muchísimos, va a ser refractaria a su candidatura. Eso debe ser entre 5 y 10%, pero eso lo va a disputar la propia Evelyn Matei, Marco Enrique Jominami, que tiene menú para lo que le pidan, y como ganó Jara, se va a escorar hacia el centro izquierda. Harold May Nichols está buscando, bueno, el propio Parisi,
que también trata de competir por ese espacio y por lo tanto no va a ser muy relevante, esa es la verdad. Pepe, hablemos de tu libro, Política sin trincheras, reflexiones, elecciones y futuro, una selección de columnas, de proyecciones, de miradas para atrás, hacia adelante. ¿Cómo te ha ido como agorero político en Chile? ¿Le has achuntado? ¿Te gusta este nicho? Me gusta, ¿Ah? me gusta. Tiene riesgos, por supuesto, Sí. porque tú te la juegas. Yo soy alguien que me la juego con el futuro. El riesgo de dejar por escrito es que te cobran, por supuesto, pero lo importante es la reflexión. Este es mi primer libro como analista, porque tú sabes, nos conocemos hace mucho tiempo, yo fui protagonista político, pero siempre fui también al mismo tiempo analista. Opinólogo. Exacto. Y convivían en mí de manera tensa el protagonista y el analista. Bueno, el 11 de marzo del 2022, el analista jubiló definitivamente al protagonista político y este es mi primer libro en mi condición de puro analista, desprovisto de todo prejuicio. No tengo ahí compromiso con ningún sector político en particular, ni con un partido, no tengo que defender causas y por lo tanto puedo escudriñar la realidad y analizar críticamente a todos los sectores políticos y tratando de hacer una contribución a una mejor política en general, no en favor de un sector en particular. Hay varios temas que planteas acá, te quiero preguntar por Sí. la derecha. Hay un capítulo que se dedica a la derecha. Sí, ¿Por claro. qué les cuenta tanto ser amigos en la derecha política? ¿Por qué lo cotidiano es pegarse, pelearse y no buscar la unidad? Tú planteas algo en el libro. Sí, claro, porque no tienen tradición de diálogo político y de construcción de mayoría. Y tiene que ver, fíjate, con que la derecha en Chile siempre se ha planteado como minoría de bloqueo más que fuerza articuladora de mayoría. No están acostumbrados a gobernar y de pronto se comportan como si no quisieran gobernar. ¿Ah? Tienen ese gen suicida que cuando están en condiciones... Mira hoy día, o sea, si la derecha tuviera una sola candidatura común, tendría ganada esta elección en la primera vuelta. ¿Ah? Ahora, no descarto que esto pudiera ocurrir de aquí al 18 de agosto, pero todo indica más bien la fragmentación de la derecha que la unidad. ¿Por qué muchos de los candidatos que hemos visto a core, alcalde, concejal, diputado, senador, ya no muestran los partidos políticos? Tú hablas en el libro de la despolitización de los políticos. Ya no quieren identificarse ni con la UDI ni el Partido Socialista. ¿Eso es normal? ¿Le pasa a todos los países o le pasa solo a Chile? Pasa en muchos países. ¿Ah? Ya. La deslegitimación del sistema político. ¿Pero eso es para confundir al elector? No, porque el elector finalmente... Mira, ¿por qué hablábamos de la importancia de la candidatura presidencial en relación a las parlamentarias? Porque la gente en la próxima elección parlamentaria, como en la anterior y en la anterior, vota por la lista parlamentaria de su candidato presidencial. ¿Y sabes por qué? Porque antes, en el binominal, éramos 4 peleando por 2 cupos. Ahora son 50. Y por lo tanto la gente no alcanza a distinguir entre 50, tu sonrisa, tu programa específico. Y entonces dice, ¿cuál es la lista de Kast? ¿Cuál es la lista de Matei? ¿Cuál es la lista de Jara? Y vota. Y por eso que es tan importante lo que ocurra, y pueden ocurrir cosas excepcionales, Matei y su lista parlamentaria. ¿Qué van a hacer los parlamentarios si la tendencia a la baja continúa? ¿Ah? Van a tener la tentación de correr detrás de Kast, como lo hicieron en la elección pasada con Sichel. ¿Ah? ¿Qué va a pasar con la democracia cristiana? ¿Se va a meter debajo del paraguas de Jara o va a levantar una candidatura del 5, 6, 7% para quedar fuera del Parlamento? Esas son las interrogantes y que tienen que ver con que, mira, más de la mitad de los electores en el voto obligatorio no vota de acuerdo a un marco de referencia ideológico ni de una posición política de izquierda, centro o derecha. Vota según dónde le apriete el zapato y vota por quien tenga las respuestas más adecuadas y sobre todo la credibilidad para entregar soluciones a esos problemas que son los principales de la gente. Se deja querer de alguna manera. Te quiero preguntar, Pepe, por la sociedad chilena. En base a lo que planteas acá, lo que has planteado también en otras columnas, ¿hoy día se está incubando un nuevo estallido social en nuestro país o no? Mira, yo creo que el estallido social, que tuvo una respuesta
de tirar la pelota al córner, de un proceso constituyente que no respondió a las verdaderas inquietudes que tenía el estallido, que son las inquietudes de una sociedad demasiado segregada, donde las promesas del capitalismo, de meritocracia, de igualdad ante la ley, etcétera, son frustradas a diario. Creo, sin embargo, que el estallido, los excesos del estallido generaron un contraestallido. Y esa demanda de cambio que hubo durante el estallido y los 2 años que siguieron, tuvo su respuesta luego en una demanda de orden muy mayoritaria. Y yo creo que generaron una suerte de vacuna que va a durar algunos años. Yo no veo estallidos con violencia, no veo al río saliéndose de su cauce como se salió, porque la gente quedó vacunada. La mayoría de la gente siente que el estallido fue el periodo en que el río se salió de su curso, la democracia y las instituciones, la estabilidad económica, la estabilidad de la propiedad, en fin, todo eso se puso en peligro. Cosas que estaban dadas por garantizadas se pusieron en duda. Yo creo entonces que, por supuesto, va a haber mucha movilización social, pero no veo ese fantasma del desborde de nuevo, por lo menos en el corto plazo. ¿Va a apoyar a Janet Jara o no? Yo no tengo vocación política, dejé la política y por lo tanto mi voto Pero pasa a eres ser... chileno. Por supuesto, mi voto pasa a ser un comportamiento ciudadano como cualquiera, no tiene interés para la gente y por supuesto voy a votar, pero voy a votar con conciencia dependiendo de quiénes son los candidatos porque faltan todavía datos relevantes. Hoy día nosotros podemos decir una cosa, pero el 18 de agosto, cuando esté la baraja de naipe completa, sabremos, por ejemplo, si hay alguna posibilidad o no de una segunda vuelta entre las derechas, si tiene o no tiene posibilidad el oficialismo de pasar a segunda vuelta, si hay algún outsider que se mete, eso lo vamos a saber el 18 de agosto. Además, puede que no todos los candidatos que están hoy sobre la mesa lleguen al 18 de agosto. Acaba de bajarse una. Claro que la mitad, casi todo Chile no supo que se había subido. Noticia... Me refiero a Francesca Muñoz. Sí, una noticia en desarrollo. Pepe Out, suerte, éxito con Política sin Trinchera, que ya está en las librerías. Ha sido un gusto tenerte aquí en Vía Pública esta noche. Sí, pues bueno, el 3 de julio en la Cámara de Diputados al mediodía es el lanzamiento de ese libro, así que están invitados todos. Muchas gracias, gusto verte. Gracias a ti, chao. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas, no se vaya. Ya estamos de regreso en Vía Pública, terminando esta jornada de día lunes 30 de junio, muy acontecida, lo decíamos con mucha reflexión, sobre todo política, teniendo ya a la vista los resultados de las primarias oficialistas del día de ayer. Se termina la jornada, se termina junio, se nos fue ya el primer semestre de este año 2025 y se nos ha ido con mucho frío. Además, Santiago hasta ahora tiene poco más de 6 grados, pero en la mañana incluso hubo temperaturas bajo cero. Veamos lo que se publica hasta ahora en 24horas.cl. Hay muchas informaciones del deporte, de la política, pero también se publica aquello que tiene que ver con el sueldo mínimo de 529.000 pesos con efecto retroactivo. Y esto es importante porque están llamando a los empleadores a hacer este incremento. Cabe recordar que para los trabajadores de entre 18 y 65 años, desde el 1 de mayo del 2025 el incremento se estipuló en 529.000 y desde el 1 de enero del 2026 en 539.000. Retroactivo, dice el artículo, porque esto se aprobó cuando ya el 1 de mayo había pasado. Por eso es que ahora hay que ponerse al día con lo que falta, con los montos que faltan en los sueldos de aquellas personas que tienen hoy día el sueldo mínimo en nuestro país. Veamos cómo están a esta hora las temperaturas en Santiago, lo que viene para mañana sobre todo, en que tenemos un día de tregua con el frío. Lo planteo de esa manera porque la verdad es que en Santiago tuvimos un fin de semana muy pero muy helado, quienes nos tocó trabajar el día de ayer para las elecciones primarias. La verdad es que la sufrimos bastante ahí en el sector precordillerano. Hoy también hubo temperaturas bajo cero y mañana los termómetros rápidamente deberían subir. Vamos a andar por los 22 grados en la tarde. El miércoles incluso va a haber un incremento un poco mayor. Así que bienvenido, algo de calor como paliativo en este invierno que ha sido bien complejo. Sobre todo hemos visto problemas en el norte de Chile y también en la zona sur de nuestro país. Pero nos estamos despidiendo como siempre con buena música porque el clásico Dancing Queen de ABBA acaba de alcanzar un hito histórico en la era digital. Superó las 1.000 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube.
La canción, lanzada originalmente en 1976, se publicó en la plataforma el 8 de octubre del 2009 y desde entonces se ha mantenido como uno de los himnos más reconocibles y bailados del pop internacional. Con este logro, Dancing Queen se convierte en la segunda canción más antigua en entrar al club del billón de vistas, solo detrás de Bohemian Rhapsody de Queen, lanzada en 1975. Según datos de YouTube, los países que más han contribuido al éxito global de este video son la Argentina, Brasil, Estados Unidos, México y Reino Unido, entre otros. La plataforma cuenta con casi 300 canciones que han superado el billón de visitas, pero pocas por la historia y la trascendencia que tiene Dancing Queen. Despedimos este Vía Pública, se nos acaba ya este 30 de junio, Día del Bombero, así que saludamos también a todos los voluntarios y las voluntarias que son parte de esta tan noble institución que es pilar fundamental de nuestro país. Que les vaya muy bien, que tengan un descanso reponedor. Nos reencontramos mañana aquí en Canal 24 Horas. Muy buenas noches.